Parte del equipo pastoral de esta iglesia y bueno, me ha tocado el día de hoy poder dirigir este sermón, este relato que vamos a ver el día de hoy. Así que los invito a que agachemos nuestros rostros y podamos orar para poder dar inicio a esta prédica. Padre Celestial, nos reunimos esta mañana, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender de ti, yo y todos, Señor, todas las personas que estamos aquí. Estamos gozosos, Señor, siempre de escucharte, Señor, porque tú nos animas con tu palabra, tú trabajas nuestros corazones, Señor, y aprendemos nuestro lugar, Señor, en este mundo. Así que te lo agradecemos, te pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo puedas dirigirme, Señor, dirigir mis palabras para que no sean piedra de tropiezo, Señor, para mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar del pasaje que acabamos de escuchar. Está en el capítulo 2 del libro de Hechos. Este libro fue escrito por Lucas, un médico investigador. No sé si existía la profesión en ese tiempo, pero si no la existía, él debe haber sido de los primeros que investigó. Él escribió también el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Y Lucas escribe este libro de lo que muchos teólogos es su segunda obra, ¿cierto? Porque como ya lo decíamos, él escribió también el Evangelio. Para entender este pasaje del que vamos a hablar, les cuento que en el capítulo 2, al principio de este capítulo, empieza con el día de Pentecostés. Jesús ha ascendido y aparecen estas señales de ruido, de viento, de fuego, ¿cierto? Y los apóstoles hablando en distintas lenguas, en distintos idiomas. Dada la festividad de ese día, que es Pentecostés, que es la segunda celebración anual según la tradición judía, 50 días antes se celebra la Pascua, que es lo que vamos a celebrar este fin de semana, que para nosotros es recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, ese día había mucha gente que había viajado, que había peregrinado a este lugar, a Jerusalén, para esta celebración. Personas que probablemente el día de la Pascua venían en camino o estaban muy lejos. Personas que venían de todo el imperio de Roma, incluso de mucho más lejos del imperio probablemente, desde la diáspora judía. Y por lo tanto, cuando llegan a este lugar y ven a los apóstoles hablando incluso en sus propios idiomas, ellos se ven muy maravillados, Señor, ¿cierto?, de lo que ahí estaba pasando. En este momento es cuando Pedro hace un sermón, ¿cierto?, que fue lo que escuchamos en el sermón del domingo pasado, en donde él explica a esta multitud de judíos de distintos orígenes qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Y usa los escritos del rey David y del profeta Joel para explicar la promesa, que en el mundo judío se conoce como el pacto, ¿cierto? Y les dice que Jesús es el cumplimiento de esta promesa. Y por esto es que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37 dice: al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Un profundo remordimiento en su corazón. ¿Cuándo sientes tú un profundo remordimiento en tu corazón? Cuando sabes que has hecho algo mal. Te sientes culpable. Te sientes mal, afligido, ¿cierto? Recordemos que el contexto de este pasaje, de todo este capítulo, es que el Espíritu Santo está actuando en las personas que están ahí. Y lo que produce aquí es entonces un profundo sentimiento de aflicción, puesto que reconocen en su corazón quién es Jesucristo.
Él es el Señor y Cristo, a quien crucificamos en un madero hace tan solo 50 días antes. Reconocer y creer. Sí, estos son entonces los primeros creyentes que aparecen en la Biblia. ¿Y qué hacemos entonces?, dicen ellos. Arrepiéntanse y bautícense. El arrepentimiento para estas personas y para nosotros también del día de hoy es cambiar entonces completamente nuestra manera de pensar acerca de Jesús y también cambiar esta actitud que tenemos siempre hacia Él. Y el bautismo en el mundo judío era un acto de humillación, dado que primero esto era considerado necesario solamente para los gentiles conversos, y segundo porque significaba someterse a la misma persona a la que ellos habían rechazado. Por tanto, bautizarse en el nombre, en su nombre, es la representación clara y pública del arrepentimiento y de su fe en Él, en el hombre que habíamos clavado en esa cruz. Pero eso no es todo, porque arrepentirse y bautizarse, Pedro les dice que al hacerlo van a recibir dos regalos. Primero, el perdón de sus pecados, incluidos el pecado de rechazar a Cristo. Y segundo, el don del Espíritu Santo. Y recibir el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es recibir a quien te puede consolar, capacitar y guiar a la verdad. Y lo más maravilloso de esto es que recibir el Espíritu Santo es permanente en cada uno de nosotros. Versículo 39. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Este versículo es impresionante, porque nos dice que esta promesa, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, no es solo para los apóstoles, no es solo para un grupo de personas, no es solo para una élite especial de personas, sino que es para todos. Todos los que estaban ahí, incluidos sus hijos, o sea, las siguientes generaciones, todos los que están lejos y a quienes el Señor llame. La doctrina judía siempre era para ellos. Ellos son bastante cerrados, donde los beneficios de ser un judío prácticamente eran solo para los nacidos y pertenecientes al pueblo de Israel. Pero aquí el Señor nos dice que la promesa es para todos y para todos los que el Señor llame. Este versículo demuestra entonces que primero, que la salvación está abierta a todos, y segundo, que la fe es un don, un regalo de Dios. Como evangélicos protestantes, creemos que la salvación es solo por gracia del Señor mediante la fe. Charles Spurgeon dice que la fe es solo un conducto para llegar a Dios. Lo explica diciendo que la fe es como la mirada. Y lo que no debes hacer es fijarte solo en la mirada, sino que en aquel en quien estás mirando, el que está colgado en ese madero. Porque Él es el que salva, no la mirada, no la fe. Por eso estas palabras tienen mucho sentido y valor para ti y para mí esta mañana. Porque si el Señor te ha elegido y usa la fe que te ha regalado, la usa como un conducto para que llegues a Él. Por eso creemos que la salvación es solo por la gracia mediante la fe. Y recuerda que la fe y el arrepentimiento siempre van juntos, de la mano. Cuando leemos la Biblia y lees la palabra arrepentimiento, la fe siempre viene con ella, porque el arrepentimiento es reconocer el pecado y alejarse de él. Y es imposible
alejarse del pecado sin volverse a Dios. Y eso es la fe. Por lo tanto, siempre van unidos. Versículo 40. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Lo que vemos aquí es que el autor nos dice que Pedro continúa predicando. Él no ha parado de predicar, porque dice, y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. No se ha detenido entonces. Y lo que dice es una advertencia bastante recurrente en el Nuevo Testamento. También lo dice Pablo en Efesios, cuando llama a usar la armadura de Dios para hacer frente al mundo. Lo que Pedro está diciendo y está pidiendo aquí es que entonces las conversiones que van a ocurrir y que están ocurriendo no sean privadas o individuales, sino que sean públicas, donde estos nuevos creyentes tienen que cambiarse de sus antiguas y perversas comunidades a otras nuevas. ¿Para qué? Para ser sanos. Es decir, que estas conversiones son para convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo y no solo creyentes. Mira lo que dice a continuación. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. El cuerpo de Cristo en Jerusalén, solo ese día, se multiplicó 26 veces. Es interesante que no se nos dice nada respecto de algo sobrenatural que hubiese estado ocurriendo. Al principio, cuando aparece el Espíritu Santo, vemos fuego, viento, lenguas, ruidos. El Espíritu Santo no se manifestó como sí ocurrió al principio del capítulo 2. Por tanto, si eres un converso, si eres un discípulo de Cristo y llevas el don del Espíritu Santo y no has visto nada sobrenatural en ti, no te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo saber si tienes el Espíritu Santo contigo? Yo lo expliqué hace algunos meses atrás en otra prédica. Básicamente, cuando lo traté de entender, esto se explica como una lucha con el pecado que mora en tu carne, como dice Pablo. Si haces algo mal, si ofendes a Dios con tu actitud, con tus palabras, con tus acciones, y te sientes afligido, como lo se sentían las personas que estaban ahí está el Espíritu Santo en ti. Está luchando en tu interior. Estas personas, los 3,000, se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Ellos no solo habían sido instruidos, los apóstoles, por la revelación, por el Espíritu Santo, sino que también habían sido testigos presenciales de primera línea de Cristo Jesús, su ministerio, su enseñanza, sus milagros. En ese tiempo no existía la Biblia. Por lo tanto, como no existía al menos como la que tenemos nosotros hoy en día, solamente estaban las Sagradas Escrituras, que estaban compuestas por la ley, los libros de sabiduría, los salmos y los profetas. Por eso los apóstoles llevaban la enseñanza. Y lo que nos relata es que los 3,000 personas que estaban ahí perseveraban en su aprendizaje. Se transformaban en discípulos de Cristo, en el cuerpo de Cristo Jesús. Y fíjate que cada domingo nos juntamos aquí para recibir la enseñanza. Ya no tenemos a los apóstoles, pero tenemos la Biblia. Practicamos el mutuo compañerismo, cuando nos animamos los unos con los otros y nos relacionamos y nos preocupamos por el otro. Hacemos el partimiento del pan, la Santa Cena, y hacemos oraciones. Esa es la liturgia que tenemos en la Iglesia Anglicana de Chile. Es una liturgia que aparece en el libro común de oraciones y que practicamos
siguiendo la tradición de la iglesia primitiva, para formar a discípulos de Cristo. ¿Eres un discípulo de Cristo? Lo que hacemos los domingos también ocurre en la semana, en los grupos pequeños, en las comunidades misionales. Somos capacitados a través del Espíritu Santo para ser discípulos, no solo creyentes. Por eso es importante que participes. Si no puedes por razones de tiempo o geográficas, busca siempre a alguien que te pueda servir, con quien te puedas reunir para orar y leer la Biblia. No trates, más bien, no deberías leer la Biblia solo. Hazlo siempre con alguien. Puedes correr el riesgo, al hacerlo solo, de dejarte engañar por tu propio corazón. Por eso es importante siempre estar acompañado y buscar a alguien. Anímate. Cristo es nuestro único Salvador y Él se sacrificó para que tú te puedas gozar en la gracia salvadora de nuestro Señor. No desperdicies la oportunidad con falsas justificaciones para no sentir, para no participar, para sacar la vuelta. Deja de ser otro cristiano creyente y transfórmate en un discípulo de Cristo. Oremos.